Saludos y bienvenidos a Econotema para don Carlos Cuello y un servidor Mozart de Lancer. Un placer inmenso compartir con ustedes estos minutos de economía nacional e internacional. Cuellito, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo te sientes, hermano? Todo bien, viendo avanzar el Mella. Sí. Cuello, ¿hay más pobreza o hay menos pobreza? ¿Hay más desigualdad o hay menos desigualdad? ¿Son ciertos los números de CEPAL? ¿Son ciertos los números del Banco Central? ¿Cómo es la cosa? Hay un tema, señores, ese va a ser el tema. ¿Cómo anda? Bueno, ya sabemos cómo anda la economía. Terminamos con un crecimiento del 7%, terminamos con unas autoridades que las propias autoridades del Banco Central, valga la redundancia, hablan de que hay que mejorar la distribución. Claro. Pero ahora hay un tema ahí interesante sobre los niveles de desigualdad en la República Dominicana. Si han crecido o si se han reducido. Es que cuando se habla y de los niveles desigualdad, de pobreza, si han crecido o han bajado. Ese es uno de los temas. El otro, tenemos un entorno enrarecido con el tema de Venezuela. Correcto. Ese es un tema que también tenemos que tomarlo en cuenta. Pero vamos a ir a una pausa. Y Fitur también. Fitur. Aunque fue en España, pero en España, muy buena noticia. Muy buena noticia sobre potenciales inversores nuevos para la República Dominicana. Vamos a la pausa y volvemos. Carlos, parece que es un asunto de interpretación. Hubo un informe de CEPAL que hasta lo comentamos la semana pasada, que es el componente social básicamente de las políticas públicas, donde habla precisamente de los niveles de crecimiento de las economías de la región, pero al mismo tiempo llamaba la atención sobre la necesidad de incrementar las políticas dirigidas a reducir la pobreza y la brecha de la desigualdad. Aquí en el país se ha armado un mare magnum porque han interpretado que la CEPAL dijo que la pobreza se ha incrementado en la República Dominicana en los últimos años y que de igual manera se ha ensanchado la desigualdad en la República Dominicana. El Banco Central, a través de una página abierta, que es un espacio que ha abierto muy bien, con técnicos calificados, departamentos especiales del Banco Central, pues muestra que ha habido una mala interpretación, porque ellos dicen que de acuerdo a un índice que es importante en esa materia, que es el índice de Gini, República Dominicana ha tenido una reducción de la pobreza y ha tenido una reducción de la desigualdad. Ahora digo yo, el economista de Econotema es Carlos Cuello. ¿Qué piensas tú, Carlos? No, pero tú lo has explicado bastante bien. Fíjate, en el año 2016 hubo un ligerito incremento del índice de Gini. El índice de Gini se mueve entre 0 y 1. Uno sería ¿Qué es el índice total de Gini? concentración. Es un índice para medir la desigualdad. ¿Quién hace eso? Es un índice para medir la desigualdad. No, es un índice de aceptación en las ciencias económicas, al igual que el índice de precio del consumidor. Exactamente. Entonces, la idea de ese índice es medir el nivel de desigualdad en la distribución. Ya. Porque uno de los problemas de la economía es, en primer lugar, crecer. Siempre lo hemos dicho. Sí, porque tú no crees que es lo que va a no puede mejorar. No puede mejorar nada. Nada. Claro. Entonces, en primer lugar, es crecer. Ahora bien, para que nosotros podamos hacer que ese crecimiento se traduzca en desarrollo, pues obviamente que tiene que haber una distribución, digamos que equitativa. No es igualitaria. No, equitativa. Equitativa. Y esa distribución equitativa, bueno, pues se mide, con ese índice se mide lo que es, digamos, el patrón de distribución. En nuestro caso, ciertamente en el año 2016 una ligera variación en términos de puntos, pero la tendencia se ilustra claramente en una gráfica que se va a incluir en este comentario. La tendencia es a una reducción. De hecho,
para el año siguiente, el informe lo hace parte del 2016, Sí. y precisamente en ese año porque hubo un ligero desplazamiento de 1 décima de punto. Sí. Entonces, para el año siguiente incluso ya sigue disminuyendo. Pero lo más importante es que la tendencia es hacia una reducción. Sí, en los últimos años. Si lo cogen 10 años, por ejemplo, sabemos que en el 2004 hubo un desastre en la economía, Sí, ¿no? por supuesto, claro. Y la pobreza aumentó un 49%, fue donde más aumentó la pobreza. Así es. Entonces, cuando se Y en el analiza... 2016 hubo también un problema con la reducción incluso de inversión pública, Claro. sobre todo en materia de programas El gasto sociales, social, gasto sobre todo, social. que reduce la pobreza. Sí, la construcción se redujo que mucho en ese momento. Pero fíjate que en una de las gráficas que tenemos ahí, República Dominicana es el cuarto Sí. país en América Latina en lo que se refiere a Gini. Estamos hablando que por encima de República Dominicana está Argentina, Uruguay, que es una de las economías más equitativas claro de la que región, y es una economía pequeña también, Sí, sí, sí. con un potencial, mucha riqueza, ¿no? Y El Salvador, que tiene como moneda el dólar. Dolarizado. Valga destacar. Sí. Entonces, pues viene República Dominicana. Por debajo de República Dominicana está Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Honduras, Nicaragua, México. Otros países, sí. O sea, Brasil. Gini nosotros 43.8. Sí. Tú coges países como Estados Unidos, Francia, Luxemburgo, están entre 30 y 40. O sea que en la parte de la distribución, es verdad, tenemos que seguir mejorando Claro, pero eso distribución. Claro, pero por supuesto. Porque no puede haber crecimiento. Pero ha bajado la pobreza. Y ha habido más equidad en la distribución. Y ha habido equidad en la distribución. La pobreza nuestra, según los últimos estudios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, es de un 25.5%. En el año 2004 llegó el 49 al 50% prácticamente. Exactamente. ¿no? Entonces sí, ha venido bajando. Naturalmente, sí. no se ha logrado que esa reducción sea más consistente Es que no es con el fácil, crecimiento de la economía. Recordemos que para esa época donde hubo unos niveles de pobreza tan elevados, se debió a que 1.400.000 personas pasaron a la pobreza entre el 2003 y el 2004, con el asunto de la crisis bancaria, el problema de la inflación, la carestía del dólar, todos esos componentes, una inflación que llegó a niveles astronómicos, todo eso trajo como consecuencia que una considerable cantidad de dominicanos pasaran a la pobreza. Pues para recuperarlo, ya ahora andamos a la fecha con una recuperación de 1,3 millones de personas que han logrado cruzar el índice entre la pobreza general y la denominada pobreza extrema. En la pobreza extrema las cifras andan en torno al 5%. En eso han incidido mucho los programas sociales, pero tarjeta de solidaridad, todo eso. Sí, todo eso influye en lo que es la pobreza extrema, ¿no? Exactamente. Que es un ingreso mínimo para cubrir unas necesidades básicas, ¿no? Así es. En el caso específico de la reducción de los niveles de pobreza para la economía dominicana, ha tenido un impacto muy importante en lo que es la generación de empleo, que es una fuente de ingresos para la población. Y es a lo que hay que apostar. Claro, porque en algunos países se ha logrado reducir, en el caso de Uruguay, con programas sociales, pero los programas sociales ya hemos dicho en otras ocasiones que pueden convertirse en parasitarios. Exacto. Y distorsionarlo todo. Exactamente. Además, en el largo plazo, sostener eso son insostenibles y de alguna manera gravitan sobre lo que son las finanzas públicas. Entonces, en una combinación de ambas cosas, de generación de empleo, independientemente de que sean formales o informales, eso lo sabemos, pero fuente de ingresos. Sí. En definitiva, podrá ser un mal empleo, pero el que está trabajando, aparte del aspecto económico, también hay aspecto social. Social, claro. Para la autoestima de la persona, verse sin trabajo, o chiripeando, pero cuando la economía está dinamizada, hay más oportunidades de que esa persona encuentre un espacio para generar su ingreso. Así es. Hay que insistir mucho, y nosotros desde aquí en eso hemos sido persistentes, de que nosotros no estamos hablando de justificar el ritmo, ni siquiera el ritmo con que hemos ido mejorando el elemento de la redistribución, porque ha sido lento.
ha sido lento en materia de aumento de salarios. Sí. Todavía estamos colocados al 92, para ponerle un ejemplo. El gobierno, aunque ha hecho aumentos sectoriales, todavía le queda mucho por hacer para mejorar los ingresos bajos, porque hay gente que gana sumas astronómicas en la administración pública. Pues por eso es la concentración. Exacto, y eso es concentración, eso es concentración. Pero el sector privado todavía no se aboca a mejorar salarios como debe mejorarlo también, que ha sido el generador de esas riquezas junto con el Estado, pero al mismo tiempo ha sido y los trabajadores, pero al mismo tiempo ha sido el que ha usufructuado en su mayor parte las riquezas generadas durante estos años. El asunto de la distribución. Entonces, ahí está ¿quiénes generan la riqueza? Capital, trabajo. Trabajo, exactamente. Entonces la participación del trabajo sí, se ha venido reduciendo. En la medida en que se reduce la participación del trabajo, pues lógicamente la distribución del ingreso va a ser más inequitativa. Ciertamente. Mire, cuando regresemos vamos a darle un panito por lo que está pasando en Venezuela y su posible impacto en la región. Y luego entonces seguiremos con FITUR, el acontecimiento importante en materia de turismo que se ha estado celebrando en Madrid, en España. Volvemos. Señores, ustedes saben que el tema del momento a nivel regional e incluso mundial, porque ha acaparado la atención del mundo, es el tema de Venezuela y su situación desastrosa en todos los niveles, el nivel institucional, el nivel político, el nivel económico. Es una cosa realmente de espanto lo que está pasando en una economía que ustedes saben, recuerdan perfectamente bien que era Venezuela hace unos años, con ese petrodólar, con esas riquezas propias de un país incluso que tiene muchas riquezas, cuenta con muchas riquezas, pero eso, el devenir, las políticas, los políticos, ese sistema político distorsionado, muchas veces corrupto, incompetente, ha traído una debacle en Venezuela. Y Venezuela hoy se encuentra en una situación con dos gobiernos, uno del señor Maduro y otro con un representante de la Asamblea, el presidente de la Asamblea de Venezuela, que se ha autoproclamado presidente y ha dividido, no solo a Venezuela, dividirla más entre los que están con Maduro y los que están con el asambleísta, sino también que ha dividido el mundo. Y dentro del mundo están potencias tan importantes como Estados Unidos, que rechaza a Maduro junto con otras 36 naciones, y por el otro lado, potencias, pero poderosas de verdad, como es Rusia y China, que están junto con otros países, donde se involucra desde Cuba hasta Turquía, que están a favor de Maduro. Eso plantea una situación de intranquilidad, no solo para Venezuela, sino para toda la región, que de por sí ya tiene problemas con su economía, la mayoría de los países de la región. Y eso pudiera afectarnos prácticamente a todos. Sí, hasta ahora la situación es muy tensa. Muy tensa. Tendrá que definirse en los próximos días. Peligrosa sobre todo. Se ha hablado incluso hasta de la posibilidad de una guerra civil. Pero la realidad es cómo podría afectarnos a nosotros. Creo que esa es la parte más importante, ¿no? Mira, hay que destacar que hasta el año 2016 el petróleo de Venezuela iba un 20% a Estados Unidos, un 10% a los países de la región latinoamericana y caribeña. Recordemos que en América Latina hay países productores de petróleo, el caso de Colombia, el caso de Argentina, el caso de Brasil, México. Entonces, el 40% es a China para pagar deuda, mayormente, y el otro 20% es a la India. Si se produjera, digamos, no se descarta, es una de las cartas que está bajo la mesa, ya sea que lo decida Venezuela o que lo decida Estados Unidos, que rompieron relaciones,
digamos que un bloqueo petrolero. Eso no hay lugar a duda de que va a subir los precios. Eso ya está, hay estimaciones de que podrían subir los precios. No tanto como antes, porque ahora mismo el mayor productor de petróleo en el mundo es Estados Unidos, con la técnica esa del esquisto, el fracking. Sin embargo, en el caso de República Dominicana, Venezuela ya no es el principal suplidor de petróleo, eso hay que destacarlo. Sí. Está, creo que por debajo de entre un 20 y un 30%. Que no deja de ser significativo. Pero además es socio en la refinería, un 49%. De todo modo, la República Dominicana ya no depende tanto de Venezuela como en el pasado, cuando Chávez nos obligó a sacar a un hombre con quien el país tenía gratitud. El caso de Carlos Andrés Pérez. Porque lamentablemente dependíamos mucho de Venezuela y con Petrocaribe llegamos a acumular una deuda que Venezuela era el país al que más le debía. Eso lo renegociamos. Eso salió y fíjate cómo República Dominicana ha votado en los organismos internacionales. Que ha cambiado. Porque la verdad es que nos pusieron de mojiganga con un diálogo que se prolongó la estadía de Maduro. Pusieron a participar el presidente de la República. Entonces el presidente parece que salió un poquito airado por demás. Tú sabes que la gente del PRM también están diputados porque ellos eran de la Internacional, son de la Internacional Socialista. Entonces, ese panorama no podría subir los combustibles. El caso de la refinería ya tiene una tendencia alcista. Sí. No, y el caso de la refinería también tiene que definirse. O sea, el porcentaje que tiene Venezuela, el país dice que está dispuesto a negociarlo. Adquirirlo, claro. E incluso hay sectores privados que están dispuestos a adquirir esas acciones sin que sea una carga para el gobierno. Sí. Pero no deja de haber ahí un elemento político de por medio, ¿no? Exactamente. O sea que hay que estar dando un seguimiento. Difícilmente Venezuela pueda cortar el precio. Lo que sí ha pasado en Venezuela es que de 2,4 millones que producía en el 16, ahora mismo está produciendo 1.400.000 barriles. O sea, la producción de petróleo en Venezuela se ha caído. Con Estados Unidos... ¿Y qué es lo que no se ha caído en Venezuela? Exacto. Si le corta el presidente, si le corta el suministro de Estados Unidos, perdería una divisa que le entran fresca. Porque Estados Unidos es el mejor pagador del mundo. Pero y por demás tiene el otro problema. Pero tiene a China y tiene a Rusia. Sí, pero en el caso de... Mira, ahí la geopolítica juega un papel. Va a cambiar mucho. Y la correlación de fuerza, eso es otro componente. Pero Venezuela tiene CICO en Estados Unidos. Vamos a esperar, que es un refinador. Vamos a esperar que se busque una solución por el bien de Venezuela y la tranquilidad. De los venezolanos sobre todo. Sí, de los venezolanos y de la región. Porque como dice Cuello, impacto va a tener. Si ahí se descomponen más de donde que está y hay una confrontación cívica allí, vamos a sentirlo mucho por los venezolanos, pero también por toda la región. Ya la Serie del Caribe está en cuestionamiento. Hasta eso. Qué poca suerte tienen las estrellas. Así es. Pero miren otra cosa, otro tema importante, muy positivo para el país, es Fitur, que es la feria que se organiza en España, específicamente en Madrid, y donde nosotros de un tiempo a esta parte hemos tenido un papel protagónico. Muy socio y un papel protagónico. Dedicatoria creo que a República Dominicana. A la República Dominicana. Esta versión 39. Allí nosotros nos mostramos nuestras potencialidades, mostramos nuestros recursos, nuestras facilidades, y ya hay anuncios muy específicos de gente que quiere continuar invirtiendo, aumentar lo que ya ha invertido, como algunas cadenas hoteleras españolas importantes y otros potenciales inversionistas. Sí, efectivamente, no solamente en la región sino también vi ahí para el sur. Un anuncio en Puerto Plata también. Sí, Puerto Plata. De unas instalaciones que tenían los Serman en Puerto Plata y que aparentemente están buscando una asociación con Berlusconi para construir 274 habitaciones más y recuperar parte de lo que era Puerto Plata Village, si mal no recuerdo. Exactamente. Entonces, eso es una inversión de $100 millones. Se habló también allí de ya definir lo que va a ser la política a seguir para el proyecto para Barahona, el sur. Para exacto. Que me parece que la primera etapa ya está superada, que era la titulación. Recuérdate que había un problema legal con eso. Pero ya eso se ha ido superando. Exacto. Entonces, el ministro del Turismo allí dio declaraciones en el sentido de que ya se está preparando para desarrollar Pedernales. Sí. Y por demás, los operadores turísticos, los paquetes, parece que ha habido muy buena acogida
están representados los principales bancos dominicanos también, y eso yo creo que es un buen augurio para el turismo dominicano comenzando el año, ¿no? Sí. Hay que destacar que el turismo representa el principal fuente de generación de divisas. Claro que sí. Y ya hemos sobrepasado 6 millones de turistas que nos visitan. Sí. Y la meta es seguir creciendo. Don Fran Rainier decía en un discurso allá mismo precisamente que el potencial nuestro puede llegar hasta 13 millones. El caso de España, que llega más turistas que la población española. Lo que hay que esperar entonces que ese cuarto, lo que estamos hablando es del cuarto polo turístico del país, que sería esa zona sur, que se haga y que se haga, como ha dicho el ministro, tomando en cuenta que hay una gran zona ahí, que es área protegida. Entonces, todo eso se va a preparar de forma y manera que puedan venir esos inversionistas. Pero primero la infraestructura. Y que el Estado asuma La infraestructura, en toda su parte porque eso es fundamental. la infraestructura para hacer más acogedor y más posible el ingreso de capitales para ese cuarto polo turístico de la República Dominicana. ¿Terminamos por hoy? Terminamos. Volvemos en una próxima ocasión. Hasta luego.